¿Qué tal? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase número 1. Vamos a enseñar hoy acerca de las notas en el piano y ejercicios que podemos hacer para poder tener mejor habilidad en nuestros dedos, nuestras manos y así poder ejecutar bien de una manera pues fácil y rápida el piano. Hoy vamos a ver un tema demasiado importante en el cual ustedes que están deseando aprender desde un nivel 0, que no conocen nada del teclado o que de pronto ya conocen algo, pues esta clase les va a servir y esta secuencia de clases que estamos teniendo durante esta semana, estos 3 días, pues les van a servir de mucha ayuda para que ustedes puedan profundizar mucho más en el piano. Entonces quiero invitarte a que participes de estas 3 clases que vamos a brindar y que no te pierdas de ninguna y que te quedes hasta el final. El día 3 vamos a tener una gran sorpresa muy especial que te va a convenir mucho a ti para que puedas mejorar en el piano y así puedas ser un profesional. Y no solo eso, sino que también puedas servirle a Dios a través de la alabanza de la música. Vamos ahora sí al piano y vamos a profundizar pues en este tema. Vamos a hablar y conocer todas las notas y también lo que es todo el contenido, todas las notas blancas, las notas negras, cómo se llama, identificar cada nota y qué es lo que se llama octavas y bueno, todas las teclas del piano. Vamos ahora sí al teclado. Muy bien, tenemos aquí este teclado, digamos que es un teclado grande, un poco grande, sí, es un teclado de 7 octavas y media en el cual vamos a diferenciar y vamos a saber y conocer por qué se llaman octavas y por qué tiene 7 octavas y media. Yo sé que hay unos teclados que son pequeños, otros que son un poquito más grandes y así va a ir, digamos, aumentando o disminuyendo el tamaño, depende de la referencia de cada teclado. Y quiero abrir un paréntesis aquí para de pronto recomendarles y también decirles de que si usted está interesado o interesada en adquirir un piano o una organeta, pues debes de tener bien cuidado al seleccionar qué piano te va a convenir más, qué piano te conviene para que así puedas tú tomar una buena decisión que te vaya a durar muchos años, que te vaya a servir para aprender y que no sea pues solamente para un tiempo corto, sino que si estás deseando aprender a tocar el piano entonces y no tienes todavía el instrumento, pues aquí te voy a dar unos consejos, unos tips para que usted pueda seleccionar el piano para tu conveniencia. Bueno, ese es un teclado, pues obviamente es grande, me gusta porque pues se puede hacer mucha cosa en todas estas teclas que tenemos acá a la vista. Y pues este es un teclado Mod X8 Yamaha y pues a mí me gusta mucho recomendar la marca Yamaha, vengo utilizándola hace muchos años, pues es una referencia muy buena, es una marca muy buena internacional. Hay teclados PSRs, hay teclados los PSR-EW, son una referencia muy buena, los PSR-S, la línea S, la línea EW, o sea, PSR, línea normal, PSR, creo que vino la S, SX y la EW, que también es una línea, digamos, gama media. Ya los S, línea S, son un poco ya SX, ya línea alta, gama alta. Y son teclados que son muy buenos, son un poco costosos, pero tú puedes buscar en la tienda de tu localidad, puedes averiguar los costos. Para empezar, yo te recomiendo un Yamaha PSR también la línea E, es una línea medio gama media baja, pero es una línea buena para iniciar que te va a durar mucho tiempo. La línea E373 es un teclado que hace poco sacaron los de Yamaha, que es muy económico, muy accesible para comprarlo. Está alrededor de, a ver, en moneda, en dólar, más o menos puede costar 400, más o menos, no, menos de $400, $300 puede estar costando más o menos 350 un teclado de esos PSR E373, que es una línea muy buena y de ahí para arriba. No la recomiendo mucho para abajo porque pues bueno, puedes conseguirlos de segunda, también una línea media alta y en buen precio, pero pues deberías de probarlos a ver si están en buenas condiciones. Más que todo las teclas, que es lo más importante, los sonidos, que todas las teclas suenen bien. Cierro paréntesis aquí para
Eso es un tip, una recomendación para que ustedes tengan en cuenta. Busquen en internet, busquen referencias, busquen precios a lo que ustedes tengan de presupuesto. Ahora vamos a iniciar. Tenemos todas estas teclas blancas, ¿verdad? De aquí hasta acá. Y estas teclas, bueno, miramos y esta cantidad de teclas, ¿cómo se llaman? Tenemos teclas negras, ¿no? De aquí a acá. Ustedes pueden notar, vamos a ir un poquito también educando el oído, que esta es una de los temas importantes que también voy a enseñar en la tercera clase, a ir educando el oído para saber diferenciar las notas y todo del teclado. Aquí tenemos un sonido grave en todas estas notas y como podemos escuchar, el sonido va medio por acá y va siendo más agudo por acá. ¿Sí? Lo mismo con las teclas negras. Aquí ya va siendo más grave. Sonido grave, mano izquierda, sonido agudo. Mano derecha, de la mitad del teclado, que es este, que nos paramos acá, nos sentamos en la mitad del teclado. Este es obviamente el sonido medio del teclado. Aquí tenemos el sonido medio, sonido grave, sonido agudo. Muy bien, sabemos ya diferenciar el sonido. Tenemos que tener una correcta posición, una buena posición, que no vayamos a quedar ni muy altos, más altos que el teclado. Bueno, yo aquí estoy en una posición más o menos casi de 90 grados del brazo, que yo quede más o menos. Bueno, aquí no me puedo acercar porque el micrófono y todo, tengo una cámara acá, pero bueno. Entonces más o menos que la posición del brazo quede a unos 90 grados. Obviamente la espalda que tiene que quedar recta. No podemos tocar como así, se nos va dañando obviamente la postura, ¿sí? Tenemos que tener una espalda recta, pararnos aquí. Igual yo le puedo bajar un poco esta silla para que quede un poquito más, digamos, más el ángulo de 90 grados. Una posición en las cuales nuestras manos tienen que descansar en el teclado, descansar acá. Descansamos, no podemos tocar ni muy hacia arriba, ni tampoco que nos quede muy alto el teclado. Ni nosotros muy altos ni el teclado muy alto, porque quedaríamos por ahí arriba así y es mala posición, empezamos a sufrir problemas de salud. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir empezando a aprender a tocar el piano. Esto es un tema demasiado importante que a todos les conviene. No importa que sea aburrido, porque muchos dicen, yo quiero ya aprender, yo quiero ya estar tocando notas, yo quiero estar tocando acordes. Todo tiene que ser paso por paso, tomarse el tiempo, porque no podemos ya, sí, hoy voy a aprender ya. Aunque yo no sepa, yo quiero aprender ya. Yo quiero aprender a tocar todo lo que son las escalas, todos los ejercicios, todas las notas. Todos tenemos que pasar por un proceso para poder aprender algo, ¿verdad? Entonces, no se desesperen, todo tiene su tiempo. La posición, sentados, si es que van a tocar sentados, si es que van a tocar parados, también el mismo ángulo, que te quede casi a la dirección de las manos cuando las dobles, acá el codo y el antebrazo, que te quede casi una posición que tú puedas descansar allí el antebrazo, el brazo, ¿verdad? Y así pueda tomar una buena posición, ya sea parado o de pie o sentado. Bueno, ahora sí vamos a mirar que este teclado va a tener, vamos primero por las octavas para diferenciar las octavas y las notas. Bueno, ahora vamos a ver que tenemos una serie de grupos de teclas negras, que tenemos 3 teclas negras y 2 por acá junticas. 3 junticas por acá y 2 junticas por acá. Esta serie de 5 teclas negras que tenemos aquí, 3 y 2, entonces aquí vamos a diferenciar que esto es una octava. Aquí empezamos en esta octava 1. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 grupos de 5 teclas negras. 3 junticas acá y 2. Estas 3 o estas 2 pertenecen a sí mismas, ¿sí? Para hacer un juego. Entonces, esta es una octava, esta es otra octava, esta es otra octava, otra, 6, 7. 7 octavas, perdón, acá. Y aquí tenemos, antes de estas 2 teclas negras, mire, estas 2 teclitas negras que las vamos a
localizar dos teclas negras que están juntas. Una tecla blanca atrás, o sea, una tecla antes, que sería esta, sería el Do. Y ahí lo podemos ver en el teclado virtual, donde están todos localizados los dos que hay en el piano. Los dos, las notas Do. Entonces tenemos aquí un Do, miremos ahí en el teclado y mire que ahí aparece la palabra Do. Y ya les digo por qué ese número que aparece ahí a un lado. Do. El otro Do. Do. El otro Do. Dos teclas negras, un Do. Dos teclas negras, el Do. Aquí tenemos el último Do. Y aquí tenemos este Do. ¿Verdad? Do. ¿Por qué aparece Do 0? Aquí ya vamos a hablar sobre la octava. Porque aquí sería el 0, o sea, la octava 0. De aquí, de acá, hasta este otro Do, tenemos una octava. Mire, si yo aprieto las dos notas de Do, tendremos una octava. Entonces, Do, Do, octava. Esta es la primera, la octava 0 donde inicia el piano. Aquí vamos a tener ya el Do 1. A partir de este sería la primera octava. Octava 0, octava 1, segunda octava, tercera octava. O sea, hace el juego con todas estas. Cuarta octava, todas estas son la quinta octava, todas estas son la sexta octava y todas estas son la séptima octava. ¿Listo? Y aquí tenemos de este primer Do, que es el 0, obviamente tendremos otras notas aquí. Ya vamos a nombrarlas. Entonces, sabemos que las 7 notas musicales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, ¿verdad? 7 notas musicales. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. 7 notas musicales que tenemos. Esas 7 notas musicales serían estas. Vamos a iniciar, que tocamos acá en este Do central. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Estamos en esta tercera octava que aquí empieza. Aquí, Do 3. Por eso dice ahí Do 3, que es la tercera octava. 1, 2, 3. Aquí iniciaría. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y volvemos otra vez a Do para hacer la octava. Entonces tenemos este grupo de 5 teclas negras que la acompañan esta octava y ahora sí la vamos a llamar sostenidos o bemoles. Notas sostenidas o bemoles van a ser el mismo tono, ¿sí? la misma nota. Para que no se van a confundir, muchas veces vamos a encontrar, ya vamos a mirar la referencia, vamos a encontrar notas que tienen a un lado el símbolo o la letra B minúscula, B larga, minúscula, pequeña, o el símbolo numeral, para que tengan en cuenta. Ya lo vamos a mirar. Tenemos Do y aquí tenemos a medio tono. ¿Por qué medio tono aquí? Porque es medio subiendo como en escala. Tenemos el Do sostenido, ¿sí? Y miremos ahí que tenemos el numeral, Do numeral. Tenemos Re y tenemos acá Re sostenido, Re numeral. 2 teclas negras junticas que van a significar y van a ser nombradas por Do sostenido y Re sostenido. Ya sabemos, ¿verdad? Pasamos a Mi, Fa. Mi no tiene sostenido. Pasamos a Fa. Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La sostenido, Si y volvemos a Do. En sí tenemos 12 notas naturales, con las sostenidas obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el Do no se cuenta porque sería la octava, ¿verdad? Estas son las 12 notas.
¿Y por qué dije ahora que medio tono? O sea, un semitono. Vamos a hablar un poquito de los intervalos de una vez para que ustedes también lo aprendan. Intervalos tonales significa la distancia que hay de una tecla a otra o de una nota a otra nota. Esa es la distancia. Eso significa un intervalo o un semitono. La distancia que hay de un tono o una tecla a otra. De esta tecla a esta hay medio tono. Pero de do a re hay un tono, porque yo cuento medio y medio, sería uno, obviamente, ¿verdad? Si contamos medio tono y medio tono sería un tono. Entonces de do a re hay un tono, ¿sí? O una nota. Pero de do a do sostenido hay media nota, o sea, medio semitono o tono, medio tono, como ustedes lo quieran llamar, semitono o aquí, semitono, tono, tono, tono. ¿Por qué? Porque tenemos la misma. Semitono, pero si yo toco acá, tono. Si yo paso de do a re, es un tono. Si yo paso de do a do sostenido, es un semitono. De acá a acá hay otro tono, de re a mi. Pero de re a re sostenido hay un semitono. Y si yo estoy en do sostenido y quiero pasar al re sostenido, pues hay un tono. Porque si yo paso acá es un semitono. Pero si yo paso de acá a acá hay un tono. Semitono a mi y acá. ¿Cómo vamos a nombrar esto acá? Como no tenemos una tecla negra acá en este espacio, entonces de mi a fa va a haber un semitono. Semitono, mire, de mi a fa hay un semitono. De fa a fa sostenido, otro semitono. De fa a sol hay un tono. De sol a sol sostenido hay un medio, o sea, semitono. Pero de sol, a la hay un tono. De la a la sostenido hay medio tono, un semitono. De la a si hay un tono. Y de si a do volvemos otra vez ya para iniciar lo mismo. Sería medio tono o un semitono. De si a do. Entonces, ¿cuántos semitonos tenemos? Pues si lo tocamos de esta manera, todos son semitonos, mira. Pero si yo lo toco así, de esta manera, van a haber solamente dos semitonos. Y el resto va a ser un tono. Semitono, tono, 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 semitono. ¿Y qué pasa aquí? Tono, 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 semitono, tono, 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 semitono. Y así es como se construyen las escalas. Esta escala que yo toqué así, tocando todas estas notas, tocando todas las notas blancas y negras, sostenidas y naturales, significa escala cromática. Esto es una escala cromática. Sea hacia arriba o hacia abajo, de forma ascendente o de forma descendente. Va a llamarse escala cromática para que tengan en cuenta. Y esta escala que acabo de hacer así, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, va a ser una escala mayor. Bueno, eso ya en la próxima clase vamos a hablar bien sobre todas las escalas mayores, también los círculos armónicos y acordes también. Vamos a hablar sobre este tema que es importante. Bueno, tenemos ya, esta secuencia de tonos, de notas, perdón. Esto es lo mismo, este grupo de 5 teclas negras con esta octava aquí, esto va a ser lo mismo, se va a repetir, lo mismo. Repetir es lo mismo que acá, simplemente que va a cambiar el sonido, el sonido va a ser ya sea grave o agudo. Entonces esto es una octava junto con estas 5 teclas negras. Esta es la otra. Y van a ser las mismas notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Volvemos a iniciar. Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido y si. Y mire, lo mismo.
Entonces, simplemente con nosotros aprendernos las notas y los nombres al derecho y al revés, porque es importante aprendernos tanto do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tenemos que aprendérnoslos así. Con solo aprendernos este grupo de 12 teclas hasta acá, de 12, 13 con la otra octava de do, vamos a tener suficiente ya para poder diferenciar y saber que es lo mismo estas de acá, como estas, como esta, como esta, como esta octava y como esta otra octava. Entonces es muy fácil nosotros ya saber diferenciar y saber conocer dónde queda un sol, dónde queda el do principal, porque allí también en el teclado virtual ustedes pueden ver, ahí está seleccionado y se ve pues el do en dónde queda. Entonces ustedes ya lo pueden localizar allí en su teclado. Otra recomendación es, como a veces de pronto todos los teclados no son de este mismo tamaño, entonces usted va a tener de pronto un teclado que tenga nomás 4 octavas, es decir, 1, 2, 3, 4, que venga hasta aquí, un teclado de este tamaño. O hay otros, los normales, las organetas normales van a tener 5 octavas desde acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Este es un teclado normal de 5 octavas, como las organetas PSR y algunas otras más marcas. Tenemos este do y aquí tenemos si, la sostenido menos 1 octava, mire, y la. Entonces tenemos 1, 2, 3 noticas más, que eso se hace como la media octava que tenemos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 octavas y casi media, ¿verdad? Estos teclados vienen así. Inician desde la nota la. Hay otros teclados que son de 6 octavas y media, que son los PSR W410 y algunos otros, de pronto como, bueno, se me olvidó las referencias. Creo que también los Yamaha DGX 650, 640, creo que también vienen de este mismo tamaño. Hay unos que inician en la tecla mi, o en la nota, perdón, mi, en esta octava. Entonces tienen 6 octavas y media, ¿ya? Y así inicia mi, fa, fa sostenido, sol. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, depende del teclado que ustedes tengan, ustedes van a mirar, van a localizarlo, van a seleccionarlo, van a saber qué nota es donde inicia el teclado para que así se guíen. Y también por esta, 2 teclas negras, el do. Y ya ahí empiezas a contar, do, re, mi, fa, sol, la, si. 2 teclas negras, do. Antecito, mire, un semitono atrás. Ya hablamos lo que fueron los semitonos o intervalos tonales, las distancias que hay de una tecla a otra o una nota a otra. Ahora sí, tenemos lo suficiente ya para poder hacer un ejercicio con estas notas que hemos aprendido. Vamos a hacer el ejercicio de la escala cromática. Entonces vamos a hacer un ejercicio importante. El ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar las dos manos para que no hagamos solo con la mano derecha, sino con la izquierda. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a coger la nota de do y la nota de sol y vamos a hacer un ejercicio ascendente y descendente en ambas manos al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a localizar la nota de do y vamos a dejar una octava de distancia y lo vamos a hacer de esta manera. Si tenemos el mismo teclado, vamos a tomar desde el do 2 y el do 4. Entonces do y acá do. Vamos a numerar los dedos y los dedos tienen una numerología. ¿Cuáles son? La mano derecha va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 el meñique. 1 el pulgar, 2 el índice, 3 el corazón, 4 el anular y 5 el meñique. Tenemos los 5 dedos y en la mano izquierda va a ser al contrario, o sea, va a decir desde el 5, 4, 3, 2, 1. El dedo pulgar siempre va a ser el 1. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta mano va a ser hacia allá y esta mano, la numerología va a ser hacia la izquierda. Entonces, vamos a tomar desde el dedo en la mano izquierda, dedo quinto, 5 en do, 4 en re, 3 en mi, 2 en fa, 1 en do. Vamos a hacer 5, 4, 3, 2, 1. Y
Y vamos a tomar la mano relajadita así. Y del dedo en la mano derecha de 1, 2, 3, 4 y 5. Do, re, mi, fa, sol. Un ejercicio para ir soltando dedos. Vamos a tomarlo a tiempo. Vamos a hacerlo de forma ascendente y de forma descendente. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Tenemos este ejercicio. Ascendente y descendente de do a sol. No vamos a dejarlos presionadas las otras notas, ¿no? No vamos a hacer así, vamos a soltar para poder darle paso a la siguiente nota. Una secuencia larga por varios minuticos. A medida que vayamos dominándola, vamos a ir tomando un poquito más de velocidad y ya vayamos haciéndola más rápido. Hasta dominarla bien rápido ya. Bueno, a esa velocidad es suficiente. Vayan tomándolo lento, paso por paso, de do a sol. Ahora vamos a hacerlo para que nuestro cerebro se vaya adaptando y pueda ir haciendo otro ejercicio muy bueno también. Vamos a hacer el ejercicio. Y repetimos. Nos devolvemos. Sí, espero me haya comprendido. Vamos a tomar así. De este do en la mano derecha y este sol. Igual los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Espero que ese ejercicio sea muy bueno para que ustedes vayan tomando este ejemplo y hacerlo en casa muchas veces para que se vaya adaptando la mano. Si no pueden hacerlo a la vez con las dos manos, entonces aprendámoslo primero con la mano derecha. La mano izquierda. Cinco veces, 5 secciones de la mano derecha y 5 secciones la mano izquierda. Y luego vamos a intercambiarlo, es decir, desde do empezamos en la mano derecha y en sol la mano izquierda hacia atrás y esta mano hacia adelante. Así vamos a ir independizando también manos. Ese ejercicio es muy bueno para que vayamos soltando y agilizando nuestros dedos. Estos deditos que son un poco toscos, un poco digamos tensos a la hora de ir tocando un teclado de estos, que pues este teclado siempre es un poquito semipesado. Hay diferentes sensibilidades de las teclas. Hay unos más suaves, otros más duros, más pesada la tecla. Este es un teclado semipesado, muy bueno. La tecla tiende a rebotar. El pesado, la tecla pesada, pues se queda un poco bailando porque es una tecla más maciza. Y las organetas normales traen un teclado muy suave, entonces van a tomar muy buena habilidad para que lo hagan lento primero.
este ejercicio. Aquí estamos haciendo parte de una escala mayor, o sea, parte de la mitad de una escala mayor, que ya las escalas las vamos a ver mañana con la ayuda de Dios, para que ustedes así vayan aprendiendo paso por paso. Esta clase del día de hoy espero que sea de gran ayuda, que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, me lo dejan aquí, estamos en el chat en vivo para que ustedes puedan comentar, puedan hacer alguna sugerencia también. Y así mismo vamos a ir continuando con este 3 días de clases gratuitas que estaremos brindándote para todos ustedes que están interesados en aprender a tocar el piano. Un saludo especial, un abrazo, gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final. Espero que estos ejercicios sean de mucha utilidad, practíquelos bastante, como mínimo media hora diaria dedíquele al piano para que haga todo esto y estudie lo que hemos aprendido. También estamos enviando material en PDF, todo lo que hemos visto en la clase lo vamos a ir enviando para que ustedes también practiquen el ejercicio y hagan el ejercicio en la casa con su instrumento. Siéntate en tu piano y vuelve a repasar esta clase. También le va a quedar el link, el enlace para que sigas viéndola. Si hay alguna duda, la puedas devolver el video, puedas reproducirlo nuevamente y así te va a aclarar la duda. Bendiciones, un abrazo fuerte para todos y Dios les bendiga. Mañana a esta misma hora estaremos dando la segunda clase. El tercer día vamos a estar en vivo y en directo también para que ustedes puedan participar y que tenemos unas sorpresas grandes. Entonces el día 3 vamos a estar en vivo y en directo con todos ustedes. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas que ustedes también tengan de dudas. Bendiciones, nos vemos allí.